De acuerdo a los expertos egiptólogos, no existe una palabra egipcia para definir lo que actualmente conocemos como demonio. Sin embargo, existen algunos términos que se le pueden asemejar. Algunos de estos seres eran dioses, otros eran genios o entidades espirituales. Pero todos tenían algo en común. Tenían cualidades físicas, comportamientos y tareas que los hacen merecedores de ser considerados como seres del inframundo, entidades maléficas o simplemente monstruosidades. El día de hoy aprenderemos que el antiguo Egipto no solo se trata de Osiris, Ra, Anubis u Horus, entre otros, sino que también existían criaturas cuya naturaleza mitad humana, mitad bestia, las convierte sin duda alguna en abominables representantes de lo maligno. Yo soy el documentalista y esto es Demonios Egipcios. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Apep, el malévolo. Apep, conocido también como Apophis, es representado como una serpiente gigante o un dragón. Apep era una fuerza malévola y era el demonio del caos, la destrucción y la oscuridad. Los antiguos egipcios creían que el sol viajaba por el cielo en una barca solar y que cada noche tenía que hacer el peligroso viaje a través del inframundo. Aquí, Ra y sus seguidores tenían que defender el sol de los demonios del inframundo. El más peligroso era Apep. No está claro dónde residía Apep. En algunas versiones se dice que la serpiente reside justo debajo del horizonte, mientras que otras afirman que se encuentra en el corazón del inframundo. Otras dicen que Apep esperaba a Ra en la 10ª región de la noche, es decir, justo antes del amanecer. El choque entre Ra y Apep y sus seguidores cada noche era inevitable. En una versión del mito, Apep inmovilizaría a Ra y sus seguidores usando su mirada hipnótica. Extrañamente, solo el dios del caos, Set, es inmune al hipnotismo de Apep. Afortunadamente en este cuento, Set está luchando del lado de Ra. Así, usando una gran lanza, Set perforaría el cuerpo de Apep, derrotando al demonio y permitiendo al sol continuar su viaje. En otra versión del mito, Apep tendría éxito en tragarse al sol. Ra y sus seguidores, sin embargo, harían un agujero en el estómago del dragón, permitiendo así que el sol escapara y continuara su viaje. Para los antiguos egipcios, el fracaso de los dioses en su batalla contra Apep resultaría en que el sol no volviera a salir. Por lo tanto, el fin del mundo. Cada año, una ceremonia llamada el destierro de Apep se llevó a cabo. Una efigie de cera del demonio, que se cree que contiene todo el mal de Egipto, se quemaba para mantener a la gente a salvo durante un año. Bes, el demonio protector. Bes era una de las deidades más populares entre la multitud de seres sobrenaturales. Lo extraño es que era un demonio, un enano león que solía representarse con extraños trajes, tocando la pandereta, el arpa o sosteniendo el jeroglífico Sa.
que significa protección. Este extraño demonio era un firme favorito entre las mujeres y los niños, ya que era un protector contra todo tipo de mal. Bes empuñaba una serie de armas para luchar o mantener a raya el mal. Todas las clases de la sociedad egipcia buscaban sus favores divinos. Se ha sugerido además que Bes se originó en Mesopotamia, Irak, ya que la deidad tiene sorprendentes similitudes con el león demonio mesopotámico Latarak, que fue invocado como protector contra la brujería. Bes era visto como un partidario de Ra, ayudándolo a derrotar a sus enemigos serpientes. Se creía que Beset era la contraparte femenina y esposa de Bes. Protegía a sus devotos de las enfermedades y ayudaba en el placer sexual y el parto. También era una diosa de la cosecha y una enfermera divina. Amit, el comedor de almas. Amit es un ser demoníaco con características de 3 animales: la cabeza de un cocodrilo, la mitad delantera del cuerpo de un león y la otra mitad trasera de un hipopótamo. La idea del infierno como un lugar donde los muertos sufren aparece por primera vez en el antiguo libro de los muertos de Egipto, escrito alrededor del 1550 a.C. Duat, el inframundo egipcio, era lleno de criaturas peligrosas que atacaban las almas de los difuntos mientras buscaban la justicia de Osiris. Pesando los corazones de los muertos en la balanza de Maat, si Osiris encontraba un alma que fuera justa, se dirigía al paraíso de Aaru. Pero si era injusta, el alma era devorada instantáneamente por una gigantesca bestia consumidora de almas llamada Amit, y luego desterrada para vagar por la tierra por toda la eternidad. Ket y Cauquet, la oscuridad primordial. Kek era conocido como el elevador de la noche. Está asociado a la palabra oscuridad. En su forma masculina, Kek fue representado como un hombre con cabeza de rana. Kek era la oscuridad, es decir, el polo opuesto al brillo, y se le temía porque él representaba la falta de iluminación o la ausencia de luz. Se creía que Kek también podía estar vinculado a Sobek. Era el dios de la oscuridad y del caos, la oscuridad antes de que el tiempo comenzara. Para los egipcios, la noche era el tiempo sin luz del sol, y un reflejo de esta oscuridad caótica era Kek. El femenino del dios Kek, Cauquet, era una diosa mucho más oscura que su marido. Era una mujer con cabeza de serpiente que gobernaba la oscuridad con su marido. Su nombre también significaba oscuridad, al igual que el nombre de su marido, pero con un final femenino. Cauquet era lo femenino en relación con lo masculino de Kek, más una representación de la dualidad de una diosa real, por lo que era incluso menos de una deidad que Kek y mucho más abstracta. Setche, la terrible serpiente. El temor abyecto de los egipcios por la serpiente parece haber sido constante en todas las generaciones, y los textos de la última, así como los de la primera, contienen numerosas oraciones destinadas a liberar a los fallecidos de las serpientes que están en el inframundo, que viven sobre los cuerpos de hombres y mujeres y consumen su sangre. La tradición dice que una poderosa y enorme serpiente vivía en la cima de Bacau, la montaña del amanecer, y vigila la salida del sol. Se dice que Ami-Enf medía 15 metros de largo y tenía el título de habitante en su llama,
que posiblemente hace referencia a su conexión con Ra y el amanecer. Se supone que Setche es uno de varios demonios que atacan a los muertos en sus tumbas. Yo soy el documentalista y esto fue Demonios Egipcios. Saludos especiales para Carlos Colmenares, Alan Espino, Canel Comenta Beltre, Ezequiel Guille, Smith, Niño Free 3223, Vanessa 4US, Darwin Calero, Juan Medina, Jacob Molina, El Libro de la Cueva en el Bosque, Mario Landeros, Andrés Alejandro, Moyo Top, David Benítez, Miki 98, Persec R3, María Elena Olivares del Razo, Frank Go y Mary Navarro. Gracias y hasta la próxima.